Buenas, bienvenidos al vídeo de los modelos de datos en Cassandra. Bien, el modelo de datos que se utiliza en Cassandra es algo un poco complejo de entender por cómo se organiza y se reparte la información. Vale, como ya sabemos, la base de datos de Cassandra se organiza mediante un sistema de clave-valor enriquecido. Esto lo que ofrece es una visión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los sistemas relacionales. Los datos son almacenados en columnas y cada fila de las columnas contiene un identificador conocido como row key o partition key, que lo vamos a ver mucho más adelante, cuando nos pongamos en profundidad a ver los modelos de datos. Vale, el modelado de datos existente en Cassandra está dividido en diferentes apartados que lo vamos a explicar a continuación. El primer apartado son las columnas, column. Vale, este es el elemento básico del sistema. Es una estructura de tres campos que contiene el nombre de la columna, el valor de la columna y una marca de tiempo. Vale, la clave y el valor, o sea, la clave y el valor de la columna, estos dos datos se van a almacenar como datos binarios. Y el timestamp lo que hace es indicar la última vez que se actualizó la columna. Como ya hemos explicado anteriormente, esto nos va a servir a la hora de darle consistencia a los datos. Cuando queremos realizar una consulta de lectura, vamos a devolver el último dato o el dato más actual que tenemos, por lo que siempre el sistema se va a fijar en este timestamp indicado en las columnas. Vale, los tres valores son proporcionados por el cliente, es decir, por una aplicación, incluido el timestamp. El timestamp se utiliza para la resolución de conflictos y así diferencias cuando se introdujo un dato de otro. Es decir, vamos a utilizar el timestamp para saber cuál es el dato más actual y el dato que tenemos que devolver. Vale. El timestamp puede ser de cualquier tipo, pero la convención marca que sea en microsegundos. Esta columna tiene asociado las filas, o sea, esta columna llamada username, tiene asociada filas, que es el lugar en donde va almacenado el valor que hace referencia al nombre de la columna. Es decir, todo, es decir, el name es el nombre de la columna y el valor serían las filas de esta columna. Uno sería David Jones con este timestamp, luego otro sería el valor Pablo con un timestamp totalmente diferente, etc. A la información almacenada que hace referencia a esas columnas se le aplica un hash y esto sirve para generar una key que se llama row key. Esta row key lo que va a hacer es diferenciar ese dato con el resto para que en el momento en el que se realice la búsqueda de ese dato sea capaz de encontrarlo. Es decir, a cada a esa columna se le aplica un pequeño hash, lo que va a generar una key. A la hora de realizar una lectura, se sabe dónde está el dato. Agilizamos un poco el sistema. La row key es el equivalente a la clave primaria del modelo relacional y está compuesta por dos partes. Parte del particionado, el partition key, que el objetivo es identificar en la partición o el nodo en el que se encuentra esa fila o dato, y la parte del agrupamiento, que es el clustering key, que determina el orden físico en el que se almacenan las filas. Y aquí tenemos el ejemplo de la columna o como en la columna en Cassandra. Bien, supercolumnas. Las supercolumnas es un elemento que se encuentra compuesto por varias columnas. El aspecto negativo que tiene la supercolumna es que no se aconseja el uso de ella, ya que afecta el rendimiento en la búsqueda de información, ya que desglosar las columnas
tardaría más en mostrar el resultado. Así que por temas de rendimiento no se aconseja el uso de las supercolumnas. Aquí tendríamos el ejemplo de supercolumna, que tendríamos el nombre de la supercolumna y el valor sería pequeñas columnas. Como ya hemos visto antes, la columna city con un valor, la columna name con otro valor y otro timestamp, la columna zip code con un valor y otro timestamp. Es decir, elemento, supercolumna compuesto por varias columnas, como podemos ver. Perfecto. Familias de columnas. La familia de columnas sería un equivalente a una tabla en un esquema de datos relacional. Se trata de un contenedor para una colección de columnas, una colección ordenada de columnas. Cada entrada o fila se identifica y accede a ella mediante una row key, como ya hemos explicado anteriormente en las columnas. Vale. Cada familia de columnas es guardada en un fichero separado y ordenado por su key. Como podemos ver aquí, aquí tenemos una familia de columnas que se llama User Profile, el cual tiene una colección de columnas. Y aquí en B tenemos la colección tenemos la column family que se llama User Profile, la cual tiene una columna para David Jones con su email y username y otra columna para Paul Simon. Vale, y ahora de Keyspace. El espacio de claveo Keyspace es un contenedor para las familias de columnas. Más o menos el equivalente en una base de datos relacional, perdón, es más o menos el equivalente a una base de datos, al esquema, al database en el modelo relacional. Es una colección ordenada de una familia de columnas o de columnas. Cabe destacar que gracias al Keyspace podemos definir la consistencia en Cassandra. Es uno de los momentos en el cual podemos definir la consistencia a la hora de para poder introducir datos. Es decir, cuando especificamos una Keyspace, como veremos en los siguientes vídeos, cuando creamos una Keyspace, podemos definir qué tipo de replicación vamos a utilizar y los nodos donde se van a replicar los datos. Podemos definir, en el momento de la creación del Keyspace, podemos definir la consistencia que van a tener los datos sobre ese Keyspace, sobre esa, esa, ese contenedor donde dentro se van a encontrar las familias de columnas que van a contenerlo. Vale. Luego tenemos una pequeña comparación entre la base de datos relacional y el modelo de Cassandra, en el cual el modelo de Cassandra y el database o el esquema es el Keyspace en el modelo de Cassandra. La tabla es una familia de columnas en el modelo de Cassandra. La primary key es el row key o partition key en el modelo de Cassandra. Column name y column value es column name y column value en el modelo de Cassandra. Vale. Objetivo del modelado de datos. Vale. Lo separamos por dos. El primer objetivo es distribuir los datos en todo el clúster. Es decir, queremos que todo el clúster tenga parte de los datos para evitar caídas del sistema, fallos y asegurar la consistencia de los datos. Para esto, para poder distribuir los datos por todo el clúster, es deseable que cada nodo del clúster, perdón, tenga un volumen de datos similar. Hay un equilibrio. Como las filas se distribuyen en base a la partition key, es conveniente escoger una clave primaria adecuada para la aplicación que se trate. Y el segundo objetivo del modelado de datos es minimizar el número de particiones a leer. Las particiones son grupos de filas que comparten la misma partition key y cuantas menos particiones tenga que ser leída, más rápida será la lectura. Y por último, vamos a explicar un poco los índices en Cassandra. Tenemos dos tipos de índices, los índices primarios y los índices secundarios.
Los índices primarios son únicos por cada fila, ya que cada fila es asignada a cada nodo por el partitioner y las estrategias de replicación en base a su índice primario. Como cada nodo conoce el rango de valores del índice primario que almacena, la consulta puede realizarse de forma eficiente escaneando únicamente los índices de las réplicas. Es decir, los índices primarios no son más que creaciones de, o son, más bien dicho, son como la copia de cada fila para poder traer eficiencia al sistema a la hora de realizar consultas, ya que no escaneamos las columnas, sino lo que vamos a escanear son los índices de las réplicas de las filas buscadas. Y por último tenemos los índices secundarios, que son, bueno, este tipo de índices son permitidos en Cassandra, ya que se utilizan sobre las columnas y se implementan como una tabla oculta. Esta tabla oculta va a estar separada de la tabla que contiene los valores originales. Por este hecho, por esta cosa, no es recomendable usar este tipo de índices para consultas que requieran comprobar un gran volumen de datos para finalmente retornar un pequeño conjunto de resultados. Es decir, estos índices secundarios vamos a verlo en los vídeos en el que vamos a explicar las aplicaciones, pero estos tipos de índices, los índices secundarios, son los que he utilizado para llevar a cabo las aplicaciones del proyecto. Porque estos índices secundarios te dan la oportunidad de escanear, que es uno de los problemas, pero al fin y al cabo es un problema recomendable, y es que vamos a buscar, o sea, bueno, lo primero, activas el índice secundario y te permite usar la cláusula like de del modelo relacional, de las consultas del modelo relacional, la cláusula like te permite usarla, Cassandra, solamente sobre estos índices secundarios, y lo que va a hacer es buscar eh, dentro de una gran cantidad de datos solamente los datos que requiera. Como veremos más adelante, vamos a explicar todo esto. Bueno, y hasta aquí el vídeo del modelado de datos. El siguiente será el lenguaje de consultas de Cassandra.